capítulo número 3. Qué bendición si pudo salir y el Señor lo guardó. Una bendición. Tiene que aprovechar cuando se puede, pero siempre insisto en que guardemos el equilibrio. Para todo hay tiempo. Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, aquí estamos nuevamente expuestos a tu palabra, agradecidos por permitirnos volvernos a congregar. Señor, gracias por aquellos que nos concediste el privilegio de poder aprovechar este tiempo de descanso de trabajo, Señor, pues en lo espiritual este es nuestro reposo y verdadero reposo. Señor, gracias porque nos podemos deleitar en tu alabanza, en congregarnos, en recibir de tu palabra. Señor, oramos para sujetar toda fatiga, todo cansancio o todo desvelo, producido aún, Señor, por ese descanso de nuestro cuerpo. Señor, oramos para que todo pensamiento sea cautivado a la voluntad de Cristo Jesús y que esta palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la pusiste en mi corazón para poder bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, hermano, sentarse? El tema para esta enseñanza, para esta predicación: Dios da lo que en verdad necesita. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Esto hará que en muchos momentos de nuestra vida no se genere un conflicto mayor. En cada necesidad que tenemos se genera un conflicto en nosotros. Porque si no diera conflicto es porque no fuera necesidad, ¿verdad? Te ve que la necesidad es la carencia de. Entonces, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, podemos saber esperar el tiempo, la provisión, la sanidad que podamos nosotros estar necesitando. La curación del cojo fue un milagro con un mensaje. Hace algunos años compartí dándole ese nombre a esta porción. Hoy vamos a ver otra porción más.
pero sí es un milagro con un mensaje. Y no vamos a enfocarlo solamente en lo que se habló en el pasado, sino en lo que se tiene que hablar hoy, que ese milagro siempre lleva un mensaje muy diferente al que pudimos percibir la vez anterior. Ahora hay otro mensaje en esa sanidad y debemos de estar atentos para poderlo recibir. Entonces, la oración se menciona en este capítulo, y la oración hace que los milagros sean posibles. Ellos iban para la oración. Esto significa que ellos tenían una vida de oración. Y la oración hace que los milagros sean posibles. Ahora, ¿oramos nosotros? Algunos tenemos esta bella experiencia que nos atrevimos a orar cuando no sabíamos orar. Nos atrevimos a orar cuando no teníamos fe en la oración. Pero qué maravilloso ejercicio hicimos, que no teniendo la capacidad de orar, ni teníamos la fe, lo hicimos. Y lo sorprendente de esto es que esa oración fue efectiva. Y al ver el efecto de la oración, eso hizo que aprendiéramos a orar y que nosotros creciéramos en fe. Cuando orábamos, especialmente por nuestros hijos, cuando nuestros hijos estaban pequeños, carecíamos de ese conocimiento, carecíamos de esa fe de la cual hoy descansamos. Descansamos en ese conocimiento y descansamos en esa fe, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y porque sabemos que Dios concede los deseos de nuestro corazón, porque estamos también seguros de que nos deleitamos en Él. Entonces todo eso hace que de alguna manera nosotros reposemos. Pero en nuestros primeros tiempos de cristianismo no teníamos conocimiento de cómo orar, ni tampoco teníamos más que una fe salvadora, una fe de un nuevo en el camino del Señor. Y esa fe fue suficiente como para que, sin que nos diéramos cuenta, movíamos montañas. Y ahora que tenemos un mayor caminar, a veces no tenemos esa fe de que la oración que hagamos puede mover montañas, puede resolver problemas, puede allanar ese lugar levantado, esa proporción que está como gigante. Entonces, ¿cuál es la necesidad que nosotros podamos tener? Ya que la oración hace que los milagros sean posibles. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos? ¿De quién es la necesidad? Si usted nota, no era Pedro, no era Juan los necesitados. Era el que estaba allí en la entrada del principal portón del templo. A este portón se le llamaba la Hermosa. Entonces, ¿de quién es la necesidad? Mire qué importante es orar, porque podemos resolver la necesidad de otros. Este hombre no estaba pidiendo un milagro, ni tampoco estaba esperando un milagro. Él no había llegado al templo para lo que es el templo. ¿Y cuántos realmente usamos el templo únicamente para poder recibir lo que necesitamos? Pero recuerde, Dios da lo que en verdad necesita. Entonces, esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Ahora, también vemos que la oración hace posible que los mensajes sean poderosos. ¿Oramos nosotros? Fíjese que en el capítulo 2 y versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si nosotros oráramos, nuestro mensaje sería poderoso. Pudiéramos añadirle a ese mensaje ese poder que se necesita y se logra únicamente a través de la oración.
Acuérdese que hay una infinidad de razones por las cuales podemos orar. Nosotros podemos interceder, podemos orar, podemos querer liberar, pero no funciona. Y el Señor nos da la clave y dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, ¿a cuántos el Señor puede decirnos que si le queremos poner poder al mensaje, deberíamos de orar? Ahora, ¿oramos? ¿Usted ha podido comprobar cuando verdaderamente ora? ¿Y qué pasa? O cuando usted no ora y se da cuenta que no pasa nada. Aquí vemos nosotros que la oración fue tan efectiva que en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. ¿Pedro estaba preocupado por la conversión de ellos? No. ¿Pedro estaba preocupado porque su mensaje fuera poderoso? No. Sencillamente, cuando usted ora, descansa. Cuando usted ora, entra en reposo. Usted no está pensando si la oración va a sanar o no va a sanar. Usted no está pensando si la oración respaldará o no respaldará. Usted sencillamente lo hace. Usted entra en una confianza en Dios, porque la oración le hace sentir que es Dios quien obra, que es Dios quien hace la obra. Entonces, aquí encontramos esa verdad. Vemos que un hombre acude al templo a congregarse, pero no para entrar al templo, sino para donde están los que se congregan. Él no llegó a congregarse, él llegó a pedir limosna. Ahora, ¿cuántos realmente se acercarán al templo a pedir limosna? Si nosotros le damos el sentido, el mal sentido a la palabra limosna, nos han enseñado, hemos oído toda nuestra vida y no nos han dicho lo que significa limosna. Solamente es aquella migaja que a la gente le sobra o a la gente se le cae de sus mesas. Ese es el sentido que nos han dado. Dale una limosna, quítatelo encima, dale algo. Esa es una limosna. Algo que no tiene valor. Algo que es insignificante para el que lo da. Entonces, qué tremendo, porque este hombre llegaba a eso, al templo. Llegaba a esperar limosnas de los demás. No es la limosna en sí que nosotros encontramos en las Escrituras. Dar aquello que puede servirle a mi hermano en su necesidad. Escogió la puerta la hermosa o portón hermoso. Ahí es donde más personas entraban y salían. Él mendigaba donde más lo podían ver. Y es por eso que escoge ese portón. Ahora, hay algo tremendo en este hombre y de eso quiero que ponga atención. Vamos a hablar de la vida de este hombre. Y que el Señor nos ayude a percatarnos que lo que estamos pidiendo, lo que hemos venido a pedir, no es lo que realmente nosotros necesitamos. En la nueva versión, quiero que me pongan el versículo número 2, si no me equivoco, 3:2, sí, gracias. Dice, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado, y aquí tiene que ver esto con gran importancia, un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí. Mira qué tremendo eso. Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Ahí lo iban a tirar. Ahora, ¿cuántos estaremos así? Y no porque nos vengan a tirar, aunque algunos literalmente podría ser. Pero no hablo de eso, sino en sí de nuestra vida. ¿A cuántos nos han tirado? Y eso ha creado un conflicto en nuestra vida. Entonces, él había sido dejado allí. Ahora, este hombre era cojo o lisiado, que es lo mismo, cojo o lisiado de nacimiento. Sufría de esa condición desde que nació. Imagínese el problema.
la Biblia lo aclara que desde que nació. Usted no solo piense en este hombre que tenía una cojera, que estaba lisiado. Ahora, ¿cuántos estamos lisiados y no del pie desde nuestro nacimiento y no lo sabemos? ¿Cuántos? Tenemos problemas de nacimiento. Este hombre jamás había caminado. Este hombre no sabía lo que era dar un paso. Mire qué difícil esto, algo tan sencillo, algo que todos tenemos y que no valoramos. A veces no valoramos que tenemos bien nuestras extremidades. A veces no valoramos que podemos caminar. Ahora, si este hombre jamás había caminado, sufría de esa condición desde que nació. Ahora, esto es un privilegio. El caminar es un privilegio. Ahora, quiero preguntarle, ¿de qué privilegios jamás hemos gozado? ¿O qué privilegios jamás hemos tenido? ¿Qué habrá en nuestra vida que nunca hemos podido disfrutar de algo como privilegio que muchos tienen o que casi todos tienen, pero usted ha sido privado de ese privilegio? A este hombre todos lo conocían. Este hombre estaba en una condición de indefenso. Indefenso, sin familia, pobre, imposibilitado de trabajar. No solo eso, y aquí comienzan las cosas más difíciles, a quien no hacían caso. Era un hombre sin importarle a alguien. Nadie le hacía caso. Qué situación más dura. Ahora, ¿cuántos están viviendo una situación dura y nosotros no nos percatamos? Solo vemos que es un cojo. Solo vemos que es un mendigo. Solo vemos a una piltrafa humana. Solo vemos el defecto de su cuerpo o solamente vemos el defecto de su alma. Solo vemos su mala o su fea actitud y no podemos sentir compasión por esta persona, sino que al contrario lo marginamos, sino que al contrario no le damos ni siquiera la vista. Nos cambiamos para no pasar cerca de una persona como esta. Lo encontramos sin que alguien lo acompañara. Significa que este hombre vivía una soledad casi total. Era un hombre que era ido a dejar, posiblemente era una carga para su familia. Ahora, ¿cuántos nos sentimos o nos hemos sentido como cargas para nuestra propia familia o para otros? ¿De qué nosotros estamos lisiados? ¿Qué cosas tenemos nosotros desde que nacimos? Y este hombre, cuando dije que él era indefenso, impotente, significa que por más que él anhelara ser mejor, ser diferente o ser útil, no podía. ¿Y cuántas áreas hay en nuestra vida que nosotros tenemos este problema? Un hombre que nunca encajaba. ¿En qué cosas nosotros no encajamos? Tenemos un problema de nacimiento. ¿En qué no encaja? Esto trae problemas a nuestra vida. Esto genera conflictos en nuestra alma. Un hombre que no era aceptado. ¿En qué cosas nosotros no somos aceptados? ¿Cómo manejamos nosotros esas circunstancias de nuestra vida?
¿Cuántos no somos aceptados? Así somos. No somos aceptados porque ven en nosotros algo que es de nacimiento. No somos aceptados por cosas que nosotros no podemos cambiar. ¿Es duro? Es duro. Como muchos hijos, somos o son maltratados sencillamente porque nos parecemos al ex esposo o a la ex esposa, al ex marido o a la ex mujer de nuestro papá o de nuestra mamá. De nacimiento nos parecemos a alguno de ellos, y como están separados, uno de hijo es maltratado porque recuerda al susodicho o a la susodicha. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tenía este hombre de haber nacido cojo? ¿Era responsable él de eso? No. Usted y yo tenemos actitudes de las cuales nosotros no somos responsables, las hemos heredado. Soy igual que mi papá, soy igual que mi mamá. Tengo áreas de mi papá y tengo áreas de mi mamá, pero eso afecta mi vida. Si afectan su vida es porque tienen solución en Cristo. Por eso hay que estar atento en aquellas cosas en las cuales yo no puedo. Imagínense, hermano, que yo le caigo mal a la gente porque soy blanco. Eso no lo puedo cambiar. Eso es natural en mí. Pero hay solución inclusive para eso. Y la solución está en mí. Él en mí. Entonces, un hombre que había sobrevivido de las migajas. Hermano, esto es duro, porque algunos vivimos esta verdad y no materialmente. Este hombre había sobrevivido de las migajas. Yo espero que usted pueda darle esa interpretación. ¿Qué es una migaja? ¿Qué es algo insignificante? ¿Qué es algo de muy poco valor? Hemos sobrevivido como niños que han crecido solamente con tortilla, frijoles y huevos. Y yo conozco niños, ya hoy son adultos, que crecieron comiendo todos los días huevos. Es duro, es difícil. Todos buscamos algo que nos satisfaga, porque todos tenemos necesidades. Si yo me congrego es porque tengo necesidad. Todos tenemos necesidades. Este hombre tenía una vida de miseria. Al nomás leerlo nos damos cuenta que este hombre vivía una vida de miseria. Ahora, usted puede tener quizás muchas cosas buenas materialmente, puede tener posiblemente una posición, posiblemente no le falte nada, o posiblemente le falte casi todo, y a otro posiblemente le falte todo. Pero ahora, algunos pueden no tenerlo todo, pero viven como que lo tienen todo. Qué dichoso y qué bienaventurado. Pero óigame, qué miserias podemos estar viviendo. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Cuál es la cojera que nos tiene viviendo en miseria? ¿Qué cosas no podemos solucionar para que esa miseria desaparezca de nosotros? ¿Qué cambios podemos hacer para que los demás pongan una atención normal en nosotros? Lo que el hombre, lo que el mundo da, son solo limosnas. A este le daban limosnas. Y esto, lo que el hombre nos da, o lo que el hombre nos pueda dar, nos deja tan pobres como estábamos. Porque cuando usted le da una limosna a un pordiosero,
a un mendigo, cuando usted le da una moneda, usted lo deja en la misma miseria en la cual se encuentra, en la misma pobreza tal como es antes de dárselo. Lo que usted y yo le damos no le ayuda en cambiar su situación. Pues así estaba este hombre, tan pobre como antes de que le dieran la limosna. Ahora, lo que este hombre recibía le quitaba la cojera. Lo que nosotros recibimos nos quita la cojera. No, este hombre, no importa lo que le dieran, él seguía siendo cojo. Entonces, este hombre necesitaba algo que el hombre no podía darle. ¿Qué cosa necesitamos que el hombre no nos la puede dar? Hermano, hay tantas cosas que el hombre no nos puede dar, no nos puede resolver, no nos puede ayudar. Hay situaciones en que nadie nos puede ayudar, solo Dios. Y esa es una verdad. Usted quisiera cambiar algo y no puede. Nadie le puede cambiar su situación. Cuando les pidió limosna, ni siquiera estaba mirando a Pedro o a Juan. Fíjese que el versículo número 4 de la Reina Valera, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mire qué tremendo esto. Cuando les pidió limosna, ni siquiera se dirigió con sus ojos hacia Pedro o hacia Juan. Ahora viene la pregunta: ¿por qué? Qué importante esto. ¿Por qué alguien no le da los ojos cuando usted lo busca, aunque sea para ayudarle? ¿Por qué no le da los ojos? ¿Por qué muchas veces tenemos que decirle a las personas: por favor, míreme? Hay una razón importante: míreme, véame, o quiero verlo. ¿Por qué los ojos? ¿Qué tienen los ojos? ¿Qué muestran los ojos? ¿Qué hacen los ojos? O sea, la vista es la ventana del alma. ¿Qué hacen los ojos? ¿Qué importancia? ¿Qué evidencian los ojos? Por eso algunos hermanos que así somos nos preguntan: ¿qué está triste? No, así soy. Porque los ojos manifiestan tristeza, o los ojos manifiestan lo que realmente está pasando dentro de nosotros. ¿Y cuántos no damos la vista porque sabemos lo que hay dentro de nosotros y no queremos que lean lo que hay en nosotros? No queremos que sepan cómo estamos. No damos la vista. Ahora, ¿cuántos no damos la vista y no sabemos que escondemos? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no los miraba? Podría ser que los años que pasó viendo cómo la gente le viraba el rostro, le enseñaron que era diferente, que no era como ellos o como los demás, y que no encajaba con ellos. ¿Hasta dónde ha llegado a ser afectado el humano? ¿Hasta dónde nosotros hemos sido afectados de que los demás han virado su mirada de nosotros? Porque muchos ni siquiera se han detenido a vernos, y este hombre podía sentir que no lo querían ni siquiera ver. ¿Cuál es el origen? Su nacimiento. Ahí está el problema. Un problema de nacimiento, un problema interno, porque cuando se ocupa la palabra en el griego,
nacimiento, se puede ocupar para vientre, se puede ocupar para cavidad, se puede ocupar para corazón, se puede ocupar para interior. Entonces, ¿dónde estaba su problema? Su problema, aunque era físico, era mayor su problema internamente. No había podido manejar esa situación. ¿Y cuántos de nosotros no pudimos manejar muchas cosas de nuestra niñez? Y somos porque en nuestra niñez sufrimos. Y somos porque en nuestra niñez fuimos marginados. Y somos porque en nuestra niñez fuimos necesitados. Y somos porque en nuestra niñez fuimos pobres. Porque en nuestra niñez fuimos enfermos. Hoy somos esto porque nuestra niñez así fue, nos marcó la vida. Y ahora evitamos, ahora no damos la vista, ahora escondemos nuestra realidad. Creció como una persona tímida. ¿Cuántos somos tímidos? ¿Por qué? Como una persona retraída. ¿Qué es retraída? La persona que gusta de la soledad. ¿A cuánto nos gusta la soledad? No es que nos guste, no es que nosotros elegimos eso, sino que nos obligaron a la soledad, nos impusieron la soledad, el ser marginado, el ser criticado. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando nos ponemos apodos, porque los apodos marcan nuestra vida. Yo quiero decirle algo, usted que se atreve a poner apodos para que los demás se rían porque usted es un payaso, usted no sabe el daño que le hace a las personas que le pone apodos. Usted no sabe a dónde lo está confinando. No sabe usted que lo está marginando. Llegará un momento en que se aislará, llegará un momento que se irá de la iglesia. Porque si en la iglesia no encuentra cabida, no encuentra cabida en ninguna parte del mundo. Para su restauración. Persona poco comunicativa es la persona retraída. La persona que se aísla, la persona que se retira, la persona que no habla. Y no por prudencia. La persona de poca comunicación es una persona que casi siempre es una persona que viene con un pasado de niñez bien dañado. Es diferente la persona sensata a la persona retraída, es muy diferente. Un hombre avergonzado por la gente o por su condición o por su imperfección. Esto lo llevó a sentir pena, a sentir vergüenza, a sentirse acomplejado. Óigame, increíble, hermano. Qué cantidad de complejos nosotros tenemos. Las cosas que para otro no creen que nos afectan en gran manera. El otro, como no tiene ese problema, no puede imaginarse que una broma, que una actitud, que una forma de dirigirse le va a afectar. Y nos afecta. Y afectamos. No nos ponemos a pensar que si estamos en la iglesia es porque tenemos conflictos en nuestro interior. No nos ponemos a pensar que los que estamos en la iglesia somos los más necesitados de la tierra. No nos ponemos a pensar que los que estamos en Cristo necesitamos restauración. Necesitamos Pedros, Santiago o Juan en nuestra vida que nos ayuden a salir de nuestros conflictos, no a colaborar en nuestros conflictos y que sigamos siendo esclavos de nuestro conflicto. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros
debemos de respetarnos, donde nosotros debemos de ser verdaderamente hermanos y amigos, donde verdaderamente tenemos que ser pacientes, donde verdaderamente debemos de ser educados, prudentes, sensatos, ubicados, mesurados. Pero muchos no estamos conscientes que este es un hospital y que todos los que estamos aquí somos pacientes y no de la paciencia. Pacientes porque somos enfermos, en el sentido médico. Paciente, tenga paciencia, ya lo van a atender, pero está enfermo. A eso me refiero, paciente es que esté enfermo. Tenga paciencia. El versículo 4 evidencia que él no podía superar el complejo. Versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Significa que eso evidencia que no podía él manejar el complejo, no podía superar el complejo. ¿Qué es lo que nosotros no podemos superar? ¿Qué complejos tenemos? ¿Qué daños tenemos? ¿Por qué somos tan groseros? ¿No será un mecanismo de defensa? ¿No es que ponemos un límite a los demás? ¿No es que le estamos diciendo guarde su distancia con nuestra actitud grosera? ¿O con nuestra actitud maleducada? ¿No será que estamos poniendo un seto de espinos para que los demás no se metan conmigo? En este hombre, su cojera era real. Pero ¿cuántos somos cojos imaginariamente? ¿Cuántos verdaderamente no tenemos problemas y tenemos complejos? La de este hombre era un problema real. Los nuestros solo son malos entendidos muchas veces. Encontramos que era un hombre incapaz de mirar a los ojos de la gente. El asunto es este. El hombre estaba dolido tanto en su interior como en su exterior. ¿Cuántos estamos así? Este hombre era de las dos formas. Hermano, ¿cuántos no estamos contentos como somos? ¿Cuántos no estamos contentos con nuestra nariz? ¿Cuántos no estamos contentos con nuestros oídos? O nuestras orejas, mejor dicho, que son lo externo. ¿Cuántos no estamos contentos con nuestro color de piel? ¿Cuántos no estamos contentos por nuestro cabello? ¿Cuántos no estamos contentos porque nuestro pie es pequeño? Y nos vemos como que andamos en zancos. Hasta eso da complejo, hermano. ¿Cuántos no estamos contentos porque nuestro pie es grande y todo el mundo se burla? Este tiene zapatos de chocolate, le dicen a uno. No hay escapatoria. ¿Cuántos no estamos contentos porque somos muy altos? ¿O cuántos no estamos contentos porque somos muy bajos? ¿Cuántos no estamos contentos porque somos muy flacos? ¿Cuántos no estamos contentos porque tenemos sobrepeso? No importa la situación en la que nos encontremos, estamos insatisfechos. Es un problema del alma. Es el cuadro viviente de tantos en este mundo. Y no es posible que estemos en la iglesia y tengamos este problema. Personas que están heridas y sufriendo tanto en su interior y en su exterior. Hermanos, solo los conflictos del alma son suficientes como para que tengamos problemas con nuestro externo. Pedro vio la verdadera necesidad
del cojo. Mire qué precioso esto. Pedro vio la verdadera necesidad del cojo, la verdadera necesidad de aquel hombre. Ahora, ¿quién puede sentir por nosotros compasión? ¿Quién puede fijarse en nuestra necesidad? Cuando usted se fija en la necesidad de su hermano, usted siente compasión por su hermano. Usted quiere ser bendición para su hermano. Pedro, cuando vio a aquel hombre, pudo detectar que en él había una necesidad. Y esto hace que Jesús obre mediante aquellos que fijan su vista en la necesidad. Pero ¿cuánto nos fijamos o descubrimos la necesidad de alguien únicamente para hundirlo más? Para mí hay cosas muy importantes y por eso para el que quiera oír viene, ¿verdad? Yo no lo hago para que todo el mundo venga, no, el que quiera. Y no lo hice en un día fuera de cultos, sencillamente para que la gente que de verdad quiera y no tiene otro día mejor que el domingo, lo estoy haciendo el domingo de enseñar sobre la administración al alma. Detalles en los cuales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos externar nuestras debilidades a cualquier persona. Porque hay muchos en la congregación que son insensatos. Y hay otros que parecen payasos. Y en esos no se puede usted confiar. Sin tener confianza, hacen señalamientos y ponen apodos. Imagínese si te trata la manera de buscarlos como una ayuda. Dice, fijando en él los ojos. La persona debe detenerse y poner sus ojos en la necesidad, así como lo hizo Pedro. Dice, fijando. La palabra griega es atenizo, con Z. Atenizo, y algunos lo ponen ateniza, con S al final. Significa fijar la mirada intensamente. ¿Qué siente usted cuando ve la necesidad en alguien? ¿Qué siente? ¿Usted fija intensamente, fijamente la mirada? ¿Usted siente la necesidad que ve en la persona? ¿Usted siente el dolor que ve en la persona? ¿Usted siente la tristeza que ve en la persona? ¿Cómo usted lo puede detectar? Solamente cuando usted se fija intensamente en la necesidad de la persona. Una atención sincera. Se fijó con sinceridad, no con otra razón. Sincero en lo que siente, sincero en querer hacer algo. Eso fue lo que hizo en este caso Pedro. Una mirada continua, en el sentido de no solo verlo y quitarle la vista, sino una mirada continua. Ese es atenizo. Una mirada continua, verlo y no apartar sus ojos, sino ver la realidad, ver la condición, ver el sufrimiento de este hombre que no había tenido jamás el privilegio de dar un paso. ¿No siente usted bien feo cuando usted oye a alguien que dice, hermano, tengo 50 años, yo nunca he puesto un pie en un avión? ¿Qué siente usted? Y usted sabe que lo está diciendo por recursos económicos. Hermano, yo nunca he salido de mi país. Privada, porque se volvió esclava, porque comenzó a tener hijos fuera de tiempo, porque nunca pudo dejar de trabajar porque tenía que ver el sustento y no alcanzaba para más. ¿Qué siente usted cuando usted oye a alguien de un privilegio tan sencillo?
una vez invité a una hermanita en Cristo, hace años, no de la iglesia, de un lugar donde el Señor, una empresa donde el Señor me llevaba a enseñar la Escritura en los 80. Y la invitamos a casa y llegaron con unos hermanos de la misma empresa, llegaron a almorzar y oramos y comenzamos a comer. Estábamos comiendo bistec encebollado. Para nosotros bistec, nuestros hijos, no carne, no. Nuestros hijos, miren. Entonces, estábamos comiendo el bistec ahí y estábamos comiendo y no sé cómo nos percatamos los hermanos y la vemos a ella que no tocaba la comida, sino que estaba llorando. Y yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Qué hicimos? Y le digo, hermana, ¿qué pasa? Le digo. Y se queda así viendo el plato y dice, es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí carne. Hermano, ¿quién puede creer eso? Mire, hasta el hambre se me fue a mí, ese momento, no ahorita. ¿Qué necesidades? ¿Qué privilegios? Que no son privilegios. ¿Qué sintió Pedro cuando vio a aquel hombre que nunca había podido dar un paso? Es ver la necesidad y enfocarse en ella. Eso fue lo que hizo Pedro. Mire, una iglesia pequeña, una iglesia donde todos nos conocemos, una iglesia unida, entre comillas, una iglesia amorosa. Estoy hablando de la Judá. Y no nos podemos ayudar entre los que estamos necesitados. Cada quien vive para sí. ¿Sabe qué significa eso en el mundo? Cada quien libra su cacaiste. No nos enfocamos en la necesidad del hermano. Tenemos 30 pares de zapatos nosotros en casa y vemos a un hermano con los zapatos gastados y no hacemos nada. Yo no digo que le regalemos un usado, no, que le compremos uno, diría. No nos enfocamos en la necesidad de los demás. Ahora, yo quiero decirle algo, antes de seguir. Ya casi en 2 horas termino. Es que no se acuerda que anunciamos que era ayuno hoy. Ay, se me fue lo que le iba a decir. No era regaño, no se preocupe, no se alegre. Me había quedado es ver la necesidad y enfocarse en ella. La intención de Pedro fue satisfacer la necesidad hasta resolverla. Ya me acordé. ¿Qué podía sentir este hombre cada vez que veía a Pedro? ¿Qué siente usted cuando ve a aquellas personas que un día le tendieron la mano? Es tremendo eso. Satisfacer la necesidad hasta resolverla. ¿Por qué? Es que no podía apartar su mirada de él. Pedro no podía apartar su mirada de él. Él vio su necesidad y él no podía mirar hacia otro lado. Y todos no lo veían. Por eso este hombre se acostumbró a no dar la vista, porque a nadie le interesaba. Pero Pedro no pudo apartar su vista, sino hasta satisfacer su necesidad. El cojo y mendigo esperaba una limosna. Ahora voy a hablar un momentito nomás de él. ¿Y cuántos estamos así, solo esperando limosnas?
significa que se había condenado a vivir así. No, no se condene a vivir así. No se condene a vivir con ese complejo. No se condene a vivir con esa debilidad, aunque haya sido de nacimiento. No se condene. Se había adaptado totalmente a esa vida. No se adapte a esa vida. Tenemos, por lado bueno, tenemos una naturaleza linda que nos podemos adaptar a cualquier condición y a cualquier situación. Es increíble el cuerpo humano. Se adapta al calor, se adapta al frío, etc. Pero no estoy hablando de eso. A aquellas cosas que no es que usted se adapte a eso. No se adapte al complejo. No se adapte a ser retraído. Este hombre pudo haber pensado, así nací, así moriré. No, usted no piense así. Hay alguien que se ha fijado en usted y no le quita la vista. Ahora, para terminar, para darle sentido al tema, Pedro no tenía lo que el cojo deseaba. Qué tremendo esto. Él lo que necesitaba era una limosna. Pedro no tenía para satisfacer su deseo. Pedro no tenía una moneda. Y qué bendición que no tuviera moneda. Y qué bendición no tener recursos para salir. Hermano, de veras. Yo en la oración me recordé. Dije, Señor, mis hijos no tenían un papá que los llevara a pasear. Y qué bendición que por eso crecieron en tus caminos. Y hasta uno llega grande y dice, y estos escogieron la mejor parte, como María. Y no les será quitada. Entonces, qué lindo. Gracias, Señor, porque mi necesidad los mantuvo todo el tiempo en tus caminos. ¿Y dónde van a pasar en Semana Santa? En la campaña en la iglesia. ¿Y dónde van a ir en tiempo de la bajada? En la iglesia hay campaña. ¿Y qué van a hacer en diciembre? Ahí tenemos campaña en diciembre. ¿Y qué van a hacer en vacaciones? En la iglesia. ¿Y para dónde van? Para la iglesia. ¿Y de dónde vienen? De la iglesia. Ahora quiero decirle algo. Hoy yo le agradezco a Dios que mi escasez nos hizo mantenernos en sus caminos. Gracias, Señor. Entonces Pedro no tenía lo que el cojo deseaba. Yo deseaba dinero y no podía tener dinero. ¿Cuántos no tenemos lo que otros desean? ¿Cuántos no tenemos lo que otros desean? Como el caso de Pedro. Pedro no tenía lo que el cojo deseaba. No tenía Pedro una moneda para satisfacer su necesidad. Un deseo equivocado por haberse dado por vencido. En el caso del cojo. No se dé por vencido. Todavía hay tiempo. No se dé por vencido. Posiblemente Dios no tiene lo que usted desea. Dios tiene lo que usted necesita. Pedro le dio algo mucho mejor que la plata o el oro. La sanidad para poder usar sus piernas. Eso fue lo que Pedro le dio. A menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere darnos algo mucho mejor. Él quiere darnos nueva vida y ayudarnos en todas nuestras necesidades y problemas internos o externos. El que este hombre caminara en una nueva vida. Cuando le pedimos ayuda a Dios, Él puede decirnos, tengo
aún algo mucho mejor para ti. No sé qué usted puede pedirle a Dios. No sé cuál es su deseo, pero Dios da como respuesta: yo tengo algo mejor para ti. Démosle un aplauso. Y quiero terminar con este pensamiento. Pídale a Dios lo que quiera, pero no se sorprenda cuando Él le dé lo que en verdad necesita. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un salmo de David. Pídale lo que quiera, pero no se sorprenda si Él le da lo que realmente usted necesita. Bendito Dios. Gracias. Porque tú tienes la medicina, Señor, para mi alma. Señor, has mostrado en mi vida tantas cosas que nadie sabe. Que las traigo desde que nací, Señor. O que las traigo desde que tengo memoria, desde mi niñez. Yo no nací cojo, pero me hicieron cojo. Yo no nací dañado, pero me dañaron. ¿Qué es lo que mendigamos? Dios tiene algo mayor y mejor que una limosna. ¿Qué es lo que usted desea? Dios sabe lo que usted necesita. Mírele a los ojos. Pedro le dijo al hombre: míranos. El hombre no quería dar la vista. Los daños de la gente, la miseria en la que vivía siempre, hacía que no diera ni siquiera su vista. ¿Usted es alguien retraído? ¿Por qué? ¿Usted así va a vivir toda la vida? No se condene a sí mismo. Hay alguien que le dice esta mañana: no tengo oro ni plata, no te puedo dar lo que deseas, pero tengo algo mejor que lo que tú deseas. Levántate. Y dice Lucas que los tobillos y los pies se enderezaron, se fortalecieron. Y por primera vez en su vida caminó y saltó. ¿Qué es lo que usted nunca ha disfrutado? Dios tiene algo mejor para usted que una limosna. Qué bendición que Pedro no tenía lo que este hombre deseaba, pero tenía lo que ese hombre necesitaba. Y ocupa el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe. Levántate de tu lesión.
aunque ésta sea de nacimiento. Hay alguien que se ha fijado en usted y no aparta su vida, su vista de su vida. Alguien que le ve intensamente. Alguien que ve su necesidad y no apartará su vista hasta que la satisfaga. Por eso pídale lo que usted necesite, pero no se sorprenda si Él le da lo que usted necesita. Señor, ¿cuántos estamos dañados? ¿Cuántos queremos levantarnos? De donde hemos sido dejados. Señor, sana esa alma dañada por la dureza del hombre. Usted es inocente de esa lesión, pero hay uno que le sana su alma. No diga así nací, así moriré. Solo mírelo a Él, porque todos los que vieron su rostro no fueron avergonzados, dice la Escritura. Mírame, no tengo lo que pides, pero tengo lo que necesitas. Sea sanado. Ese es un momento para su sanidad. Sea libre de ese azote. Sea libre de esa automarginación. Sea libre de esos complejos. Aunque fueran reales, sea libre. Celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez que prestes atención. Celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para que soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia.
un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Tu menesteroso, que desea que tú lo visites. Y extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo, me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo, me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Y yo le amo. Y yo le amo. Gracias, Padre. Gracias, Señor.